Primer amistoso del año, primera derrota para Guaraní en el año, en el último partido en Dos Bocas. En el amistoso de ayer, Guaraní perdió 4-1 contra Recoleta, un equipo recién ascendido. Guaraní se mostró con un juego horrible, parece no querían jugar, no tenían alma, no, lentísimos. Willy debutó y para mí demostró bastante, fue el mejor del partido para mí, pero igual algunas cosas que pulir, pero se le deja pasar porque su debut y tampoco es un partido oficial. Pero igual Guaraní hizo un mal partido para mí. Yo estuve en la cancha y no me gustó para nada. Nefasto partido de Guaraní. Y creo que esta primera derrota, aunque sea en un amistoso, es un llamado para los jugadores, para el DT, para la dirigencia, que se pongan las pilas, que pongan más huevos, porque así no podemos encargar la apertura. No podemos empezar así. Empezamos contra Olimpia, el actual campeón, y el equipo que mejor se reforzó, con jugadores como Benedetto y ya saben. Y también es una muestra de cómo Guaraní está y estamos actualmente. Guaraní es un equipo ahora mediocre. Guaraní no está para pelear nada ahora. Pensaba que íbamos a jugar mejor, aunque faltaron jugadores como Queso, que pueda aportar mucho, aunque hubo algunos titulares, pero Guaraní juega horrible. Y sobre Dos Bocas, el último partido antes de su demolición fue muy emotivo para mí. Fue mi casa, mi segunda casa durante años. Voy a la cancha hace 12 años y ahora se va a jugar en el Gunter el estadio de San Lorenzo. Ojalá que todos los hinchas de Guaraní, de Central y de todo el país que puedan asistir y apoyar al Indio. Y por lo que hay que decir la verdad, Guaraní tiene una hinchada que es muy resultadista y no suele ir a la cancha. Hoy sí, casi llenamos. Y así tiene que ser todos los partidos. Hay que apoyar, no podemos ir solo la barra y unos cuantos más, ¿no? Hay que ir todos. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué opinan del proyecto del nuevo estadio? ¿Qué opinan del partido Guaraní ayer? ¿Qué opinan que ahora se va a jugar en la cancha San Lorenzo y más?